Buenos días, queridos hermanos y amigos del Centro para la Excelencia Familiar. Hoy estamos con ustedes una vez más en este domingo, día que hizo el Señor para que nos alegremos y nos gocemos en Él. El primer domingo del mes de agosto. El año ya va avanzando, estamos en el 8º mes. Y a pesar de todas estas crisis y demás, vemos que parece que el tiempo fuera más corto. Como dice la palabra del Señor, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Damos gracias al Señor porque nos permite entonces ser de esos salvos, de esos que Él ha llamado a salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, bendecimos tu nombre y te glorificamos, te damos gracias por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos que hoy están, Señor, recibiendo la palabra tuya, que esa palabra tuya edifique sus vidas para alabanza y gloria de tu nombre, que los que tienen problemas de salud sean sanados, que también sanes su economía, que sanes también sus emociones, sus relaciones familiares, que todo eterno Dios en ellos, como dice tu palabra, trae sanidad y vida eterna sobre todos y cada uno de nosotros, porque por tus llagas hemos sido curados. Sana, Señor, también nuestro país, sana el mundo, levanta esta pandemia, eterno Dios. Padre, tú tienes el control de todas las cosas y sabemos que en esta situación también te glorificas. Permítenos entender a través de esta situación los propósitos que tienes para con nosotros y cómo podemos exaltar y glorificar tu nombre, darte gracias aún en medio de estas dificultades, porque el amor de Cristo nos constriñe y es el que nos hace entender tu propósito en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Glorificamos entonces el nombre de nuestro Señor. Dios bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos, y también a sus familias, con un saludo muy especial de parte de la Iglesia Bautista Centro para la Excelencia Familiar. Bendiga a sus familiares y compártales este estudio bíblico. Continuamos con el estudio del Salmo 22 que el domingo pasado habíamos iniciado. No sin antes recordarles que durante el tiempo de la predicación de la palabra del Señor tendremos la cena del Señor. Así que prepara el pan, prepara el vino y que el cabeza de familia sea quien dirija la participación del pan y de la mesa. Ah, pastor, pero es que mi esposo no es creyente. Bueno, con mayor razón. Tú guía la parte bíblica, tú guía cómo es y que él haga la parte ceremonial. De esa manera también va a impactar su vida la palabra del Señor. Dice entonces el Salmo 22. Recuerden que en la primera sección encontramos la humillación de Cristo. Versículos 1 al 21. En la última parte del Salmo encontramos del versículo 22 al 31 la exaltación de Cristo. Y este salmo comienza con el lamento angustioso y lastimero de un hombre solitario y abandonado por Dios. El primer versículo de este Salmo 22, usted lee: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Él está clamando y angustiado porque se encuentra solo y abandonado del Señor. En este Salmo 22 está el cumplimiento pleno en el siervo sufriente, el Mesías. Ese Mesías evidente en Isaías capítulos 41 al 53. Y hay varios ecos de este versículo en Isaías 41:14, Isaías 52:14, Isaías 49:7, 56, 53:3. Además del terrible sufrimiento físico, sufrió la burla. Los que se burlaron de Jesús en la cruz usaron las mismas palabras que usa el salmista en el versículo 8. Mateo capítulo 27, versículo 43 y Marcos 1, versículo 11.
Continuamos entonces pues mirando los versículos del 9 al 11. Ya habíamos visto del 1 hasta el 8, ahora veamos del 9 en adelante. De los versículos 9 al 11 del Salmo 22, apelación a su relación con Dios. El salmista apela a los propósitos de Dios. Él dice: antes que te formases en el vientre, que me formases en el vientre, dice Jeremías 1:5, antes de que me formases en el vientre te conocí, y antes que saliese de la matriz te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y en el versículo 9 del Salmo 22 dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado antes de nacer, y desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Entonces aquí está apelando ¿a qué? A su relación con Dios porque está diciendo: oiga, desde que nací, desde que estaba en el vientre de mi mamá. Entonces todo ese sufrimiento se hace más horrible por el abandono de Dios, ya que le conocía desde el comienzo. Cuando solo estaba Cristo en la cruz, nadie le ayudó. Aún Dios el Padre lo abandonó. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese sufrimiento los creyentes en Cristo no tendremos que soportarlo, porque ya Cristo lo pagó por nosotros. Luego vamos al versículo 11 y dice: no te alejes de mí. La dificultad parece algunas veces estar más cerca que el mismo Dios. ¿Usted se ha sentido así algunas veces? Que el problema es como más grande que Dios, que la dificultad está como más cerca de usted que el mismo Dios. Pero esto es así únicamente en el sentido de nuestra vista, en nuestra mente. Porque la fe divisa al Salvador que viene en la tempestad, que viene en medio de las pruebas diciendo: yo soy, no temáis. Hay una descripción del sufrimiento de los versículos 12 al 18. Y esa descripción del sufrimiento, la estrofa es la descripción de un sufrimiento espantoso. Y uno podría pensar que es una descripción hiperbólica, o sea, una exageración. Pero a la luz de su cumplimiento en Cristo y la explicación que da el Nuevo Testamento, es claro que la inspiración del salmista está profetizando lo que iba a suceder con el Hijo de Dios. Veamos lo que dice la palabra de los versículos 12 al 18 del Salmo 22. Me han rodeado muchos toros fuertes, toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Aquí hay entonces la descripción de ese sufrimiento de Jesús. La descripción tan exacta de lo que Jesús sufrió, plasmada en este salmo, es sorprendente. Es como si nos estuviera retratando la pasión presentada en la película de Mel Gibson, que es algo cruento, crudo, pero ¿sabes qué? Esa fue la realidad. Eso fue lo que Jesucristo padeció por ti y por mí. Entonces vamos a desglosar estos versículos para tener un poco de más claridad. En el versículo 12 dice: muchos toros. ¿A qué se refiere eso? Los malvados y poderosos se juntaron contra él. Dice que muchos toros se juntaron contra él. Los malvados y poderosos se juntaron contra él. Los malvados y poderosos de su tiempo, ¿quiénes eran? Los fariseos y saduceos. Ellos se aborrecían entre sí y sin embargo se unieron para irse contra Jesús. Aunque no forma parte de este estudio, hago un paréntesis para mostrarte qué era la diferencia entre los fariseos y los saduceos. Ellos eran los líderes religiosos de su época. Entre los fariseos, ellos se conocían como rabinos, mientras que los saduceos operaron como sacerdotes y a la vez como miembros del Sanedrín. O sea que había allí ya una separación.
En cuanto a los primeros libros de la Torá, los 5 libros de la Torá, los saduceos sostuvieron que eran la principal fuente de autoridad de la voluntad de Dios para todos los judíos. Es decir, si algo estaba fuera de los textos sagrados, no se les podía contar como parte de la ley, como palabra de Dios. Los fariseos, en cambio, afirmaban que Dios proporcionaba a los judíos una ley escrita, pero no solamente esa, sino también a su vez había una ley oral. La ley escrita y oral, a ella los fariseos le daban validez a la ley oral, que estaba conformada por las tradiciones orales y las revelaciones dadas por los profetas judíos posteriores a Moisés. O sea que los fariseos en última le daban más valor a la ley oral que a la ley escrita. Recuerda la queja de Jesús contra ellos. En cuanto a la interpretación de la Torá como consecuencia de la validez de la ley oral, los fariseos consideraban que los hombres podían interpretar la Torá al ejercer su habilidad de razonamiento para así aplicar las leyes distintas según el problema existente, cosa que no compartían los saduceos porque ellos decían que era solamente lo escrito la única fuente de autoridad. En cuanto a la otra vida, los fariseos creían en el cielo y en el infierno a partir de un juzgamiento sobre la adhesión a la Torá, o sea, vida después de la muerte. Pero los saduceos no creían que el hombre experimentase una resurrección tras la muerte física. Recuerda que ellos fueron los que le pusieron la trampa a Jesús de que si la mujer se casaba con 7 hermanos, ¿de quién iba a ser en el cielo? El esposo. En cuanto al Mesías, los fariseos creían en el envío por parte de Dios de un Mesías que traería la paz al mundo y gobernaría desde Jerusalén. En cambio, los saduceos no creían en la venida de un Mesías. En cuanto a Dios y su acción en la vida diaria, los fariseos pensaban que todas las circunstancias de la vida de los judíos fueron determinadas por Dios, mientras que los saduceos pensaban que el hombre creaba sus propias circunstancias. En cuanto a la familia, los fariseos pertenecían a familias judías de clase media que se comprometieron con la ley mosaica. Los saduceos, en cambio, provenían de la aristocracia judía, o sea, de dedito parado, de estrato alto. En cuanto a la educación, los fariseos recibieron una educación más fundamentada en los valores religiosos, mientras que los saduceos fueron expuestos a una educación un tanto más secular, incluso con cierto reconocimiento del helenismo, o sea, de la cultura griega. ¿Cuál era la diferencia sobre el rol de gobierno? Los fariseos creían que Dios había castigado a los judíos por permitir a los gentiles opresores, como los romanos en ese momento, que gobernasen sobre ellos, ya que los judíos no habían cumplido con lo establecido en la Torá. Los saduceos, en cambio, creían en la autoridad de la Torá, al igual que brindaban ellos su apoyo a los gobernantes prevalecientes, pues entendieron que se podían beneficiar política y económicamente. Si la relación era pacífica con el gobierno, no iban a tener problema. En resumen, las diferencias entre los fariseos y los saduceos: los fariseos estaban más comprometidos a nivel religioso y a la protección de los estatutos de la ley oral y escrita. Participaron de las formas tradicionales de culto en el templo, rechazaban las filosofías e ideologías extranjeras, como la de los griegos, y finalmente crearon múltiples leyes para que los judíos pudiesen interactuar con los gentiles. Recuerda que de los 10 mandamientos sacaron 613 ordenanzas. Los saduceos, en esencia, eran elitistas liberales que incorporaron el concepto del libre albedrío a través de una comprensión de la ley mosaica. Asimismo, se esforzaron por intentar mantener una casta sacerdotal y fueron activos al participar en el discurso político con su influencia entre los hermanos judíos. Pero pese a estas diferencias tan insalvables,
que los hizo enemigos todo el tiempo, ahora se unieron para sacar de paso a Jesús. Aquí cierro el paréntesis, lo que dice la palabra del Señor, que ellos ¿qué? Se unieron para ir contra Jesús, de acuerdo a lo que plantea el Salmo 22. Continuando entonces con la descripción de la pasión, versículos 14 al 17, dice el versículo 14 que estiraron su cuerpo y todos sus huesos se descoyuntaron. Versículos 14 y versículo 17. ¡Qué cuadro tan vivido de la angustia de la cruz! La multitud a la distancia gritaba con fuerza y virulencia, abuso contra Jesús. Los huesos estaban descoyuntados, el corazón traspasado, los labios afiebrados, las manos y los pies horadados, la túnica partida y el lanzamiento de la espada de Dios contra su enemigo. Isaías capítulo 53, versículo 4. Porque en ese momento Jesús estaba cargando el pecado de todos. Eso causó un terrible dolor en las manos y los pies de Jesús. Tenía mucha sed. Echaron suerte sobre su ropa, como dice Juan 19:23, y sed Juan 19:28. Cristo mismo citó este salmo cuando iba a morir en la cruz. En el versículo 15 dice: se secó mi vigor. Sus fuerzas le abandonaron. Se deshidrató. Hace alusión a lo que Jesús dijo en la cruz y que se conoce como la quinta palabra: tengo sed. Juan 19:28. En el versículo 16 dice: horadaron mis manos y mis pies. Recuerda que lo clavaron en una cruz. Juan 20, versículos 25 al 27. En el versículo 18 dice: repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Seguros de que el salmista estaba muriendo, sus enemigos echan suertes para decidir a quién le tocará su ropa y su túnica. Es como cuando alguien está muriendo en casa en un cuarto y en el cuarto siguiente está la familia reunida repartiéndose los bienes. Ese versículo es citado en el Nuevo Testamento en Mateo 25:35 y Marcos 15:24, en Lucas 23:34 y en Juan 19:24. Repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Del versículo 19 al 21 hay una petición de auxilio. Como en todos los salmos de súplica, el salmista clama a Dios por ayuda. Usa muchas figuras para hacer más fuerte el clamor. En el versículo 20 dice: mi alma. Esto representa la vida, está diciendo mi vida. Allí en el versículo 20 de la palabra del Señor: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Líbrame, versículo 21. En el versículo 21, ese líbrame es la oración que empieza a cambiar hacia la alabanza. Él había dicho en el versículo 2, no me respondes. O sea que al pedir a Dios, él está diciendo que Dios no le responde, pero míralo ahora, en ese versículo 21, al volver a pedir, confiesa que Dios puede oírle y ayudarle. Cuando se refiere al perro, el león, los búfalos, son emblemas del aborrecimiento del hombre del cual Dios ha rescatado a su siervo. Y encontramos entonces alabanza por la respuesta. O sea, Dios le responde y él que hace, le alaba. Versículos 22 al 24. El salmista siempre está seguro de la respuesta de Dios. Él dice, me has respondido. Aquí hay un grito de victoria. Esto también requiere una respuesta de parte del orador, que lo anuncie a sus hermanos, o sea, que dé testimonio. Hemos de alabar a Dios por sus respuestas a nuestras oraciones y hacerlo de tal manera que los otros también adoren a Dios. Pero entonces se hace la pregunta, en el caso de Cristo, ¿quién recibió la respuesta? Porque el salmista está diciendo que Dios le respondió a su clamor, a su angustia. Cuando estaba en ese momento le respondió Dios. Pero ¿quién respondió cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Bueno, la respuesta usted la encuentra en la resurrección de Cristo. Este salmo habla de la victoria que incluye la victoria del Mesías. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que Dios levantó a su Hijo de entre los muertos. Entonces, sí escuchó su clamor. Lo levantó de entre los muertos. Por eso el salmista dice en el versículo 22, anunciaré tu nombre. Juan 17, 26. Hebreos capítulo 2, versículo 12. El salmista, en señal de gratitud, promete alabar a Dios en el templo, en medio de la congregación. Salmo 26, 12, Salmo 35, 18, Salmo 40, 10, Salmo 52, 9, Salmo 107, 32, Salmo 109, versículo 30 y Hebreos 12, 2. Alabar al Señor y ofrecerle sacrificios, dice el Salmo 22, versículo 25. En el versículo 24 dice el salmista que cuando clamó, Él le oyó, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, ¿Él qué? Le oyó. Cuando clamó a Él, le oyó. Entonces, querido hermano, el hombre puede llegar a menospreciarse, como dice el salmista en el versículo 6, pero Dios no lo va a menospreciar. Muchos pueden aborrecer a un gusano, pero Dios usa a ese animal para arar las montañas. Y aún cuando el rostro del Señor pueda parecer escondido de nosotros, como dicen los versículos 1 y 2, realmente no lo está. Siempre estará contigo, aunque estés en medio de la tormenta. Luego entonces el salmista hace un voto de testimonio y de alabanza, de los versículos 25 al 28. El salmista está agradecido con Dios y promete alabarle en la gran congregación. Sigue enfatizando su responsabilidad de hacer que toda la congregación alabe al Señor por lo que hace en respuesta a su clamor. En el versículo 25 dice el salmista, de ti será mi alabanza. De ti. Esto es, proviniendo de ti será mi alabanza. Se gesta en Dios la alabanza. Por eso dice de ti. Porque por la alabanza por lo que Dios es. Y la alabanza viene de Dios y a Dios debe volver. La alabanza, querido hermano y amigo, es el requisito final de todos los que buscan a Dios. Y todos los que se alimenten de las palabras de Jesús deben tener vida eterna, como dice Juan 6:51. La adoración incluye la alabanza que viene de Dios. En el versículo 26 sigue dando motivos de alabanza. Los que buscan a Dios lo encuentran. Los que piden pan serán saciados. Jesús en Mateo capítulo 6 versículo 11, cuando nos enseñó a orar, dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios responde al clamor del pueblo. La última frase indica que su respuesta no se limita a lo físico. Recuerde versículo 26. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Entonces, la última frase indica que su respuesta no se limita solo a lo físico, incluye también lo espiritual. También aquí se está presentando como un vistazo de la vida eterna. Vivirá vuestro corazón para siempre. Vida eterna. El versículo siguiente afirma ese enfoque espiritual. Cuando Dios actúa, la gente quiere conocerlo. Aquí se nota un énfasis misionero. Todos los pueblos adorarán a Dios. Este es un enfoque universal y el énfasis en el reino de Dios confirma
el carácter profético y mesiánico de este Salmo 22. Versículos 25 al 26 de la palabra: de ti será mi alabanza en la congregación, mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes, serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. En el sacrificio de gratitud, también llamado ofrenda de paz, una parte del animal sacrificado era comida por el adorador y sus invitados. Levítico 7, versículos 12 al 21. Por eso dice que comerán todos de él. Salmo 22, versículo 27 al 31, dice: todos los confines de la tierra se acordarán y se volverán a Jehová, todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Aquí hay un enfoque misionero de la alabanza. Aquí hay una anticipación de los efectos de la muerte en la cruz. Primero, sobre los judíos, o sea, la muerte de Jesús, el efecto de la muerte de Jesús es primero ¿para quién? Para los judíos. Versículo 23, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia de todo Israel. O sea, que hay una anticipación de los efectos de la muerte en la cruz. ¿Para quién es la muerte en la cruz? ¿Para quién es el efecto? Primeramente, para los judíos. Pero también estos versículos benefician a los gentiles. Dice el versículo 27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Entonces, aquí estos versículos benefician a los gentiles, vueltos todos los confines de la tierra. La salvación es universal. La muerte de Jesús es para todos. Todos son beneficiados, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto cubre todos nuestros continentes, el de Asia, África, Europa, América y Oceanía. Todos los continentes. Mis queridos hermanos y amigos, el usurpador ha sido destronado y el que reina es el Señor. Versículo 28. Porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. La resurrección fue realizada. Ahora él es triunfante. Y por esa resurrección comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Aquí está hablando de la resurrección realizada. Y la visión de una simiente espiritual para satisfacer el trabajo del alma del Redentor. De los versículos 29 al 31, esta estrofa sigue el énfasis misionero que se ha venido dando, que ciertamente concuerda con el carácter mesiánico de este Salmo 22. Ahora, en el versículo 29 dice, se postrarán ante él todos. Veamos Filipenses en el capítulo 2, versículos 10 al 11. Que nos dice la palabra del Señor que Dios levantó de entre los muertos a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No puede el hombre conservar la vida, como dice el versículo 29. Hace claro que el ser humano no es dueño de su propia vida y que toda la humanidad, los grandes y los pequeños, los vivos y los muertos,
tendrán que reconocer el señorío de Dios, porque Dios levantará a todos de entre los muertos, y toda rodilla se doblará y confesará su nombre. Lo importante entonces es que reconozcan al Mesías de Dios, mientras que todavía viven en esta vida. Lo importante es que tú y yo reconozcamos a nuestro Dios y Salvador Jesucristo mientras todavía tengamos vida. En el versículo 31, el Salmo empieza con angustia. Allí en el Salmo 22, 1 y 2, empieza con angustia, pero ¿cómo termina allí en ese versículo 31? Con un grito de victoria. Él, nuestro Dios, hizo esto. Para concluir entonces, si usted lo rechaza, Dios tendrá que tratarlo a usted como trató a su hijo cuando gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. No sabemos cómo será el infierno, pero será la experiencia de cualquiera que quede desamparado por Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús pasó por ese abandono de Dios para que usted nunca tenga que pronunciar ese tremendo clamor: ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 revela que el corazón de nuestro Salvador, cuando Él se convirtió en una ofrenda por el pecado a favor nuestro, Él completó la operación con un triunfo y nos ofrece la redención, una liberación ya terminada, ya paga. No seremos dignos de ella, no nos la podemos ganar, no la podemos comprar, no merecemos para nada la salvación, pero debemos recibirla como un regalo, el regalo del amor de Dios por usted y por mí. Porque, estimado amigo y hermano, hace más de 2000 años Jesucristo hizo todo lo que era necesario para salvarlo a usted y salvarme a mí. Note entonces que en el Salmo 22 es un clamor a Dios. Número 2, que sin una relación de amor con Dios no nos amamos a nosotros mismos, versículos 6 al 8. Número 3, que Dios ha estado obrando en nuestra vida desde el comienzo para hacernos parte de la misión divina, versículos 9 y 10. Número 4, que Dios usa las circunstancias para moldearnos y hacernos como Cristo, para que nuestro carácter esté de acuerdo a nuestra tarea, versículos 9 al 21. Quinto, que Dios ha hecho clara su misión, no la tenemos que soñar, versículos 27 al 31. Número 6, que la misión de Dios lo llama a usted a que lo alabe y lo glorifique, a temerle, para que otros vean y observen y se unan a usted en esa adoración. Versículos 22, 23 y 25. Finalizo entonces con unas preguntas que le dejo para reflexionar hoy o durante la semana. Primera pregunta: ¿qué hace usted cuando Dios está en silencio? Versículo 2 del Salmo 22. Segunda pregunta: ¿qué lo anima a confiar en Dios? Versículo 4, versículo 8, versículos 3 al 6. Del capítulo 21, versículos 3 al 6. Tercera pregunta: ¿cómo ha afectado su vida la misión de Dios de redimir a un mundo perdido? Versículos 6 al 22. Pregunta 4. ¿Cuándo inició Dios el plan y el propósito? ¿Cuándo inició Dios el plan y el propósito para tu vida? Versículos 9 al 11. Quinta, ¿a qué lo invita Dios a participar para llevar a cabo la misión divina? De acuerdo a los versículos 22 al 31. Y última pregunta: ¿cómo está trabajando Dios con usted? ¿Cómo está usted trabajando con Dios? ¿Cómo está produciendo despertamiento espiritual en su familia, en sus amigos y en el mundo?
versículos 27 y 28. Vuelva a leer el Salmo, vuelva a reflexionar. Si quiere, durante la semana, vuelva y revise el video para que usted mire allí lo que Jesucristo hizo por usted en la cruz, enviado por Dios. Su sufrimiento, su pasión, su muerte y su victoria, para que usted y yo tengamos hoy victoria en Cristo nuestro Señor. Alabamos tu nombre, buen Dios y Padre Celestial, y glorificamos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por el don precioso de la vida y por guiar nuestros pasos conforme a tu propósito. En Cristo nuestro Señor te alabamos y glorificamos, ahora y siempre. Amén y amén. Bendiciones para todos, que el Señor les bendiga y siga guiando sus pasos bajo su cuidado y su protección. No se olvide, siga las recomendaciones para cuidarse en esta pandemia.